el espacio y por la difusión del caso. Que Leandro iba en moto. era, bueno, Alejandro es el Alejandro, nombre. ¿por qué dije Leandro? No sé, con los nombres. por las dudas. Sí, perdón. Soy un buen nombre. Alejandro iba en moto a jugar al fútbol. 2015, ¿no? 2015, era diabético, tiene una baja de azúcar y se sienta, para la moto y se sienta en el cordón de la calle. Y ahí es asistido por dos personas, por una madre y una hija que le preguntan qué le pasaba, cómo está. Él les explica que es diabético y que se sentía mal y llaman a una ambulancia, esto es en San Isidro, a una ambulancia y viene la ambulancia del Hospital Público Melchor Pose de San Isidro. Mi hermano va en la ambulancia, esta chica, la hija de esta señora y testigo del caso, lo acompaña a mi hermano hasta que mi hermano entra a la guardia. Mi hermano le da el teléfono, ella llama a mis padres, mi hermano le dice... Estaba lúcido, digamos. Mi hermano entra lúcido, contesta las 15 preguntas de 15, entra caminando al hospital y dice que es diabético. No se había caído de la moto. Por supuesto que no, y cuando, bueno, dice todo esto, lo dejan esperando en una camilla y lo dejan esperando. Y se queda esperando ahí, llega mi padre inclusive, habla con mi hermano, va a pedirle a los médicos que lo asistan porque lo nota que se sentía mal. Y para que mi padre no moleste más ahí, que no insista con que lo atiendan, lo separan a mi hermano de mi padre y lo meten en unos boxes de guardia. Ahí Tu hijo estaría nervioso, me imagino. No, fue a pedir correctamente que lo atiendan, que no lo estaban atendiendo. Claro. O sea, ya hacía como más de media hora, 40 minutos que mi hermano estaba ahí en el hospital. Lo dejan en un box, lo dejan ahí en un box y bueno, pasan 4 horas y no nos dan ninguna comunicación. Y cuando lo volvemos a encontrar a mi hermano, lo encontramos en una cama, una terapia intensiva con una traqueotomía, en estado inconsciente y tendido en una cama, y unos médicos que nos dan un diagnóstico que dice que mi hermano está peleando por su vida, o sea, de entrar sano, caminando a la guardia, contar y explicar todo. Estaba tendido en una cama, en estado totalmente inconsciente y con un diagnóstico que no se entendía qué era lo que querían decir. Fracturas de todo tipo. Bueno, eso, lo que sucedió es que el diagnóstico, ¿cuál era? Esto después de 9 años de investigación y peritos, fiscales, médicos. Lo que sucedía era que mi hermano estaba en esa camilla, estaba con muerte cerebral, con fractura de médula ósea, con 2 fracturas de columna, con la clavícula partida, un golpe en la cabeza, con una lesión muy grave en el cráneo y una traqueotomía mal hecha y 2 catéteres mal colocados. Los médicos del hospital, obviamente a nosotros no nos decían nada, nos tuvieron durante 2 días ahí con diagnósticos difusos. Llega un conocido de mi hermano, un amigo que es médico, pide verlo y cuando sale me dice, mirá, si vos querés que tu hermano siga con vida, hay que sacarlo del hospital pedí un traslado porque la historia clínica es muy incongruente, no se sabe qué estudios le hicieron a tu hermano, falta documentación. No está teniendo el trato que merece. ¿Cómo falta documentación? Arrancaron parte de las hojas, ¿no? Bueno, ahora te voy a contar lo que sucedió. Entonces, automáticamente, mi hermano estuvo 2 días en el hospital de San Isidro. Lo pasamos al hospital italiano, con mucha resistencia en el hospital de San Isidro, claro, por hacer este traslado. No querían saber la verdad. Claro, cuando mi hermano sale del hospital de San Isidro, yo lo acompaño en la ambulancia, una ambulancia de terapia intensiva móvil. Entramos al hospital italiano, a los 20 minutos que lo chequean y lo escanean, me cita el jefe de la guardia del hospital italiano y me dice, mira, tu hermano está muy grave, está con muerte cerebral, tiene líquido en el cerebro. ¿Vos sabías esto? Y le digo, no sabíamos, de hecho lo estábamos trasladando para que mi hermano siga con vida y se mejore. Y me dice, pero acá no termina el asunto, nosotros como médicos estamos obligados a hacer una denuncia penal a los médicos del hospital de San Isidro por el estado en que llega tu hermano acá. Y ahí empieza este derrotero que son 9 años de mi familia, el abogado, los amigos de mi hermano, los peritos médicos de mi parte, ¿no? Y la fiscal de instrucción, reconstruyendo todo lo que sucedió para que hoy en día haya 9 médicos imputados por homicidio. También están imputados por desaparición de documentación pública, sustracción de documentación pública. Y bueno, eso fue lo que sucede al día de hoy, ¿no es cierto? Y después, esto que me preguntabas vos,
El hospital es municipal. ¿Qué sucede con el...? Tu hermano fallece a los 48 horas en el italiano. Mi hermano estaba muerto, clínicamente muerto. Claro. Lo único que hacen es desconectarlo en el italiano y viene una persona del INCUCAI para que grafiques la situación y te pregunta, bueno, ¿qué quieren hacer con los órganos? ¿Van a donar los órganos? A lo que dijimos que sí, después finalmente no se pudo donar por la causa judicial esta que se había iniciado y se terminaron donando las córneas, una cosa impensada para un chico de 35 años que entra a un hospital y es un lugar donde te tendrían que cuidar y curar, y en vez de eso te terminan asesinando. Ahora, Mariano, hay un cono de opacidad alrededor de toda esta situación, pero hay algunos puntos muy nítidos, ¿no? En el cual uno no puede creer que pasó las fracturas. Como tu papá lo ve en la guardia y estaba dentro del estado del pico este que tenía, podría mover los brazos, las piernas, estaba todo. Perfectamente consciente, claro. Lo saludó, podía hablar, con la testigo en la ambulancia fue hablando, entró caminando. Me parece golpeado, fracturado. Exacto, exacto. Eso fue en las 4 horas de ni bien pisa la guardia del hospital de San Isidro. Ahora, ¿qué sucede después? 9 años de una gran investigación. Yo no estoy haciendo ninguna demanda civil, que eso lo aclaro siempre. No está buscando plata, sino la verdad. Dinero, no, estoy buscando la verdad. Estoy buscando que los responsables médicos vayan presos y también que los funcionarios que en ese momento estaban a cargo del municipio, de quien dependía del hospital, también vayan presos, porque no hubo más que encubrimiento de parte de ellos. No solo encubrimiento, sino que cuando yo hago la denuncia pública, lo que hacen es... se roban los libros de guardia, se roban los libros de shockroom en el hospital, con un director, con un secretario de salud, ya en tema del caso. Sí. ¿No? ¿Y las cámaras de seguridad del hospital Las cámaras también? de seguridad, las imágenes radiológicas, las tomografías. Entonces, bueno, desde el municipio siempre se operó para que este caso no se dilucide, que no trascienda y con muchísima impunidad. Esto yo te escuchaba decir a vos, lo del freezer y lo del microondas, bueno... por suerte, en este momento, en el municipio de San Isidro, cambió el intendente. Sí, Gustavo Posse era el intendente, hoy es Ramón Lanús. Claro, antes eran 44 años de los Posse en el poder, o sea, un nepotismo y una monarquía que obviamente generaba este tipo de impunidad, ¿no? Que se pueden llevar por delante la vida de alguien, que desde el municipio nadie dio ninguna explicación, nunca. Los Posse no facilitaron la verdad. No facilitaron, la trababan, operaban, no hicieron ningún sumario. Los médicos siguen trabajando hoy en día en el hospital. ¿Los 9 médicos están trabajando ahora? No sé si siguen los 9 en el hospital, pero los 9 médicos siguen trabajando de médicos, ahora, o sea, ejerciendo la medicina. Mariano, entre la guardia y el showroom hay 4 horas aproximadamente. 4 horas donde sucede todo esto, que es este hiato, que es donde... Claro, es una zona oscura. Es una zona oscura una donde... ventana de tiempo, no sabemos qué pasó. Exacto. Bueno, ahora sí sabemos porque en los 9 años, no solo peritos médicos, sino hubo una junta médica forense. Vieron cómo es, que son 40 médicos de la Corte Suprema que se juntan a analizar el caso. Hicieron un dictamen en donde la resolución era que nunca vieron una práctica médica tan salvaje en un paciente. Eso dicho frente a la fiscal. Perdón, yo sé que es tu hermano y el dolor que significa todo esto, pero que lo golpearon entonces efectivamente a tu hermano. Mira, yo lo que te puedo decir es que a mi hermano no lo atendieron. No le dieron el trato que merecía como diabético, que es un ABC, que lo tenés que hidratar, le tenés que poner insulina, ponerle un suero. Bueno, no le dieron ese trato. Después, cuando se dieron cuenta que algo le estaba pasando, es que se estaba muriendo y había convulsionado y hacía más de 10 minutos que se estaba muriendo. Y después lo que hicieron fue, una vez con todo el desastre ese hecho, lo que hicieron fue tratar de dibujar la causa y que parezca un accidente de tránsito, que coincide con el discurso oficial del municipio, que era lo que me decían y lo que salían a declarar cuando yo decía, miren, pasó esto, tomen las medidas, decían que fue un accidente de tránsito. Por eso te pregunté que no se había caído de la moto. Descartado por completo. Están los testigos, está la moto que fue peritada en 1000 ocasiones, no tiene ni un rayón. Mi hermano la estacionó al lado del camino, entró caminando al hospital, ningún médico lo trató como alguien que haya tenido un accidente de tránsito. Es morboso, horroroso. Realmente genera conmoción todo esto, porque evidentemente lo golpearon el cuerpo, digamos. Lo que hicieron fue partirlo en pedazos para simular una escena de un accidente, cosa que no sucedió. ¿Cómo era tu hermano? Mi hermano, bueno, ¿sabes qué? Esa pregunta me la hacen un montón, ¿viste? Sí. Y pareciera, yo voy a hablar bien de mi hermano, obviamente, porque era mi hermano, pero pareciera como que tendría que haber una diferencia, si él era artista, si no era artista, ¿viste? Si era buen tipo o no buen tipo. Ese trato que se le dio a mi hermano no se lo merece nadie, ningún ser humano. Entonces,
Ahora vos me preguntás cómo era mi hermano. Mi hermano era una persona muy allegada a mí, a Gastón también, que participaba activamente siempre en nuestras películas. Gastón Duprat era un artista, dibujaba, un ilustrador, actuaba también en nuestras películas, era una persona muy crítica a la que yo consultaba muchísimo sobre los trabajos que hacíamos. Era una persona muy, muy talentosa y con una vida por delante. Yo pensaba, Mariano, vos sos uno de los tipos hoy más importantes del cine argentino, quizás entre los 3 más importantes. Y esta causa lleva 9 años, ¿sí? Buscando la verdad, buceando la verdad, caminando hacia ese estadio. Imagínate si vos no fueses Mariano Cohn. ¿Qué crees que hubiese pasado? Bueno, esto, o sea, lo que estamos llevando adelante con todos los que estamos peleando por el caso de Alejandro es tratar de torcer el destino. Esta causa estaba condenada a quedar en un cajón de un peritaje médico de San Isidro, que es lo que así intentaron hacerlo. Los peritos médicos oficiales de San Isidro. Eso es lo que intentaron, lo mismo el poder político. Vos agarrás la causa de mi hermano y a pequeña escala es como una radiografía del país. Claro, yo veo el sistema de salud, bueno, esto, ¿no? Las guardias colapsadas, la gente que no recibe el trato que necesita. Después el poder político, cómo se comporta el poder político, corrupto, tapa, impune. Y después la justicia, que bueno, ahora se ha roto esa losa de hormigón y estamos en una primera instancia de juicio oral. Pero pasaron 9 años. Claro. Todo el camino que queda por ver. Tiempo que pasa, habrá que huye, dicen, ¿no? Ahora, yo siempre me ha tocado, lamentablemente, me he entrevistado muchas veces personas que son víctimas de estas circunstancias, y la pregunta es la misma. ¿Vos crees en la justicia? Todavía no está el fallo. El fallo puede ser absolutorio, condenatorio, no lo sabemos. ¿Vos crees en la justicia? ¿Confías en la justicia, Mariano, o no? Mira, la verdad que desde que empezó este caso, el primer sentimiento es algo de reprimir un instinto violento que tiene uno, ¿no es cierto? De ir a buscar a esos médicos. Sí. Ahí empieza una... ¿Los viste a la cara de los médicos? Hoy los vi por primera vez. ¿Te miraban? Miraban. Yo creo que muchos no van a ir al juicio, pueden no ir, cosa que me parecería fundamental. También pueden no declarar, como han hecho, que se han comportado de manera corporativa, tiene un pacto de silencio, nadie habló, ¿entendés? Los que hablan son los testigos y a los que interrogan son a los testigos, que sería yo, y a mi padre, ¿no? Que es el que hizo la denuncia. Entonces, hay muchas preguntas para hacerse del sistema judicial. Ahora, vos me preguntás y yo digo, bueno, yo estoy iniciando una acción de manera civilizada, una lucha, una denuncia pública que me representa a mí. Mi hermano está muerto y yo creo también representar a toda la gente que no tiene voz en estos casos, y espero que mi caso y el caso de mi hermano, si sirve para algo, sirva como antecedente para que estas cosas no sucedan. Y es más, sobre todo en el hospital, ahora, donde ya habría que tomar medidas, ya habría que intervenir, sumariar a esos médicos. Y, bueno, te lo puedo confirmar, porque cuando yo hice la denuncia pública empecé a recibir un montón de llamados del hospital, de víctimas, de gente que estaba siendo atendida. Mirá hasta qué punto, durante estos 9 años, lo ridículo de la situación, que me preguntaban, ¿qué hago? Y bueno, decirle que va Mariano Cohn con las cámaras de televisión, le decía yo. Y ahí le destrababan el conflicto, ¿entendés? Mirá la ingenuidad y cómo se manejaba ese hospital y cómo se maneja, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Mariano, ¿cuál es el primer sentimiento que tuviste cuando viste a los médicos? Mirá, me pasa algo contradictorio. Justo hoy estaba hablando esto con mi familia que estaba ahí. O sea, yo creo que se va a terminar la impunidad. Yo quiero que esos médicos vayan presos, pero me gustaría que hablen también y que cuenten, que rompan ese pacto de silencio que hay, porque eso aceleraría un montón de cosas, aclararía un montón de cosas y también permitiría ver a los verdaderos culpables, que no son solo los médicos. Yo también voy a pedir la ampliación de pruebas junto con el fiscal y quiero que se siente Pose, tenerlo enfrente a Pose, a Juan Biagio, que era el secretario de Salud, que se dedicó a mentir, a decir que fue un accidente, que mi hermano había muerto en nuestro hospital y un montón de taradeces, y también a la directora del hospital, Guidi Rojo, que todos tienen que ver con la muerte de mi hermano en mayor y menor medida, pero son todos responsables. Mariano, por último, agradeciéndote que haya venido, Franchella, el encargado, dice,
dudá de la gente que trabaja de bueno, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Realmente maravilloso. Sintetiza un poco también esta Argentina volcánica, truculenta por momentos y demás. ¿Sí? ¿Quién trabajó de bueno en esta causa? Es muy complejo, muy contradictorio. Lo que se presentó, lo que se intentó tapar, lo que se intentó dibujar, tenés que ir reconstruyendo una muerte, enterarte de todo lo que sufrió mi hermano, de todo lo que le hicieron, y también irte enterando de gente que estuvo con tu hermano, ¿viste? Alguien que estuvo hasta último momento charlando, de qué hablaron. Una persona, por ejemplo, esta testigo y la madre de esta chica que lo acompañó a mi hermano, que estuvo a punto de darle un sobrecito de azúcar, y cuando vino la ambulancia y el médico le dio vergüenza y se lo guardó. El médico del hospital italiano que me dijo, mirá, si a tu hermano le hubiesen dado una Coca-Cola, tu hermano hoy estaría al lado tuyo. Entonces yo creo que no hay buenos y malos, sí reclamo un sentido de humanidad en la gente que está participando del juicio. Le reclamo a los médicos que vayan al juicio, que se sienten, que enfrenten la situación, que hablen, que digan lo que sucedió, que sean claros y no que se oculten bajo un pacto de silencio. Porque les pido, nada, desde mi familia y desde toda esta lucha que yo vengo llevando, sería muy bueno aclarar esto y sería un ahorro de tiempo, de dinero, de la justicia, y podríamos llegar al fondo de la cuestión. Y si hubo errores, que digan, hubo un error. Pero lo peor que puede suceder es este pacto de silencio donde están todos coachados por abogados que no van a hablar. Si reconocen lo que hicieron, creo que sí. Gracias, Mariano. Gracias. Fue un gusto para mí conocerte. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, de verdad. Tremendo testimonio, sí, sobre este caso que sigue conmoviendo 9 años después.